están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo espacio en el cual trataremos una temática bastante importante dentro de las evaluaciones, la cual es el tema del medio ambiente, el cual el día de hoy lo vamos a direccionar de dos maneras. Por un lado vamos a mirar cuáles son las mayores problemáticas que tenemos hoy en la actualidad que afectan nuestro medio ambiente. Vamos a hablar entonces también de qué significa este concepto, por qué debemos proteger nuestro entorno, cómo esto puede afectarnos y a su vez sacar algunas reflexiones también como de cuál es nuestro papel en el día, en la cotidianidad para atender estas situaciones. También hoy en día qué alternativas estamos teniendo en materia de producción energética para dejar la dependencia de los combustibles fósiles, ¿cierto? Tenemos que esta es también una problemática que nos atañe, la cual debemos pensar y sobre todo ustedes como estudiantes, como ese futuro, son los que deben también pensar qué otras cosas se pueden realizar para salvar nuestro medio ambiente, ¿cierto? Entonces nosotros partimos del hecho de que el medio ambiente es todo lo que nos rodea, ¿cierto? Son todos aquellos elementos de los cuales depende nuestra vida, depende la existencia. Entonces no solamente vamos a contar los mares, océanos, los bosques, sino también la ciudad, el barrio, hasta nuestra casa. Y teniendo en cuenta los factores o condiciones en las cuales ese entorno está, si está en buenas condiciones o en malas condiciones, de eso va a depender también nuestra salud y, digámoslo así, nuestra calidad de vida, ¿cierto? No es lo mismo nosotros en la ciudad conviviendo con las calles limpias, con poca, digámoslo así, emisiones de gases por los automóviles, que en una ciudad llena de basuras, llena de ruido, llena de humo, ¿cierto? Con pocas zonas verdes. Todo ese tipo de condiciones van a afectar nuestra salud por un lado y nuestras condiciones de vida. Entonces, básicamente el día de hoy yo agrupé de manera muy general esas problemáticas como en cuatro puntos para hacerlo como un poco más entendible, ¿cierto? Ponerlos como agrupar de manera más concreta, porque de todas maneras las problemáticas ambientales pues son muy diversas, ¿cierto? Vamos a tomar entonces las más relevantes, sobre todo las que más afectan a nuestro país, ¿sí? Entonces la agrupamos en cuatro grandes bloques. El primero vamos a tener entonces la contaminación de los recursos naturales, donde vamos a contar el agua, la tierra, el aire, ¿cierto? En la primera, el agua es una cuestión muy grave, realmente es una problemática a escala global que hoy en día tiene que ver no solamente con los lagos, con los ríos, sino también con los mares, ¿cierto? Tener en cuenta o saber, o nosotros tener esa reflexión de que todos los ecosistemas están conectados, ¿cierto? Que si yo tiro la basura en el suelo se va por alcantarilla, en algún momento llega al río, pero después me va a llegar al océano donde hay otros animales como las ballenas, los peces que van a comer, a tragar estos desechos, se van a ver afectados, van a morir, ¿cierto? Y por ejemplo pensar que cuando estas poblaciones de peces mueren, pues imagínense, hay pescadores, hay personas que también subsisten de la pesca, hasta nosotros mismos que consumimos estos animales que también salen del océano, pero entonces también hablamos de que se disminuye su número, sus poblaciones, también se disminuye, digámoslo así, la cantidad de ellos. Y luego entonces, ¿cómo hacemos nosotros para alimentarnos? ¿Cierto? Y pensando también a futuro, nuestros hijos, abuelos, generaciones venideras, ¿cómo van a ser? ¿Cierto? Entonces son cuestiones que debemos pensar de que nosotros lo hacemos un daño acá, pero podemos generar, digámoslo así, una problemática en otro lado o a su vez personas generar problemáticas en otros lados del mundo y nos van a terminar afectando a nosotros, ¿sí? Entonces ese tema del agua lo debemos como considerar también en nuestro diario qué podemos hacer para evitar con la contaminación de las fuentes hídricas, ¿cierto? No arrojar la basura al suelo, reciclar los aceites de cocina, no echarlos por el vertedero, no echar los papeles por el sanitario, ese tipo de cosas. El tema de la tierra, nosotros también sabemos, por ejemplo, en el tema de la agricultura, que se usan muchos herbicidas, cuando también se habla de la erradicación de cultivos ilícitos, que también se hacen esas aspersiones aéreas, que también contaminan el aire, pero también la tierra, pueden volver, digámoslo así, estéril el suelo, ¿sí? Las basuras que se tiran al suelo,
Los desechos radioactivos también, sobre todo en ciertos países que es común que estos desechos se entierran, residuos también de químicos de minería que también se entierran, ¿cierto? Entonces, también ese tipo de cosas como afectan el suelo, ¿cierto? Y sobre todo si vamos a pensar en actividades luego como la agricultura, ¿cierto? ¿Qué se va a poder hacer después? El tema del aire, especialmente en las grandes ciudades, especialmente en las ciudades, vamos a tener eh, esta cuestión de los automotores, motocicletas, automóviles, buses, camiones, transporte en general, ¿cierto? Sobre todo en las grandes ciudades donde hay sobrepoblación, son cuestiones que afectan grandemente, sobre todo porque cuando el aire está contaminado, o sea que tenemos estas estaciones que se hacen mediciones de la calidad del aire, nosotros podemos constatar que es una situación que nos afecta en gran medida porque cuando el aire está contaminado, pues eso nos va a generar diferentes tipos de enfermedades pulmonares, ¿cierto? Unos cánceres, EPOC, por ejemplo. Entonces eso también puede empezar a saturar los sistemas de salud, puede acortar nuestra vida, ¿cierto? Pensando también en los animales silvestres, domésticos que viven también, cómo se pueden estar afectando con ese aire contaminado, ¿sí? En segundo lugar, nosotros tenemos la tala de árboles, en general la deforestación, y vamos entonces a mirar cuáles son, digámoslo así, esos factores asociados a la tala de árboles. Por un lado, nosotros tenemos la ganadería extensiva, ¿cierto? Luego la frontera agrícola, ¿sí? Menciono primero esas dos porque las dos nacen como de la misma problemática, o sea, ya hay un crecimiento poblacional sostenido, tenemos una, digámoslo así, sobrepoblación, hay una demanda gigante de alimentos, ¿cierto? Hay una demanda gigante de vivienda, de espacio para urbanizar y demás, ¿cierto? Eso genera entonces también conflictos con los ecosistemas. Entonces, en la ganadería extensiva hablamos de crecer aún más, de extender más esa actividad. Y cuando ya no hay espacio, pues la única salida alternativa es talar árboles, irse hacia zonas verdes, boscosas, selvas vírgenes, tumbarlas para poder poner más animales, para poder satisfacer esa demanda de alimentos. Lo mismo va a ocurrir con el tema agrícola, ¿sí? Cuando hay esa necesidad de alimentos para satisfacer, eh, digámoslo así, esa demanda de alimentos en las ciudades se va a requerir entonces también talar árboles y extenderse un poco más hacia zonas verdes. Por otro lado, y último, dejamos los cultivos ilícitos, hablamos ya de una situación pues ya que sería ilegal, hablamos pues, de los cultivos de coca, de marihuana, amapola, y demás, donde muchos grupos armados ilegales, digámoslo así, tratando de evadir ese control de las autoridades, pues simplemente buscan zonas boscosas lejanas donde creen que no van a ser detectados, tumban árboles y ponen allí sus cultivos para entonces seguir con sus actividades. Entonces esa también es otra problemática que afecta al medio ambiente, ¿cierto? En tercer lugar, vamos a hablar entonces también de lo que es ese tráfico de la flora y fauna, otro elemento que es trágico, es triste, que afecta bastante el medio ambiente. Hay personas que de alguna manera aprovechan esa demanda de animalitos o de plantas y las compran, ¿cierto? Sacan lo que son los guacamayos, las boas, por ejemplo, las tortugas, ¿sí? Una serie de animales que son silvestres, los toman y los venden por ganar dinero. Entonces también hay que tener conciencia, incluso si nosotros estamos viajando y por carretera llegamos como a evidenciar esa situación, pues lo mejor es no comprar estos animalitos, ¿cierto? No contribuir con ese negocio. Uno sabe que parte del problema está en la oferta, ¿cierto? En la demanda, ¿cierto? Si hay gente que no los compra, vamos a reducir, digámoslo así, paulatinamente ese problema, de estar pensando sobre todo en el equilibrio de los ecosistemas, ¿cierto? Incluso nosotros podemos buscar noticias en el país de cuáles son esas especies que están más en estado crítico, ¿cierto? Incluso hay muchas que son especies endémicas, ¿sí? Una especie de tití incluso que nosotros tenemos en la zona del Urabá antioqueño que también está en peligro crítico y es por lo mismo,
La gente o los caza por tenerlos de mascota, por venderlos, por comérselos, pues. Entonces están en una situación crítica. También porque hay una expansión de la frontera agrícola, de la ganadería o por construir fincas, ¿cierto? Entonces se tumban los árboles donde viven, por ejemplo, este tipo de animalitos. Entonces vamos viendo también cómo se relacionan todas esas problemáticas. Eh, en cuarto lugar, nosotros tenemos los problemas medioambientales relacionados con la minería, ¿cierto? Hablamos de una minería ilegal y una minería legal. Acá, que es importante mencionar, ¿cierto? No se trata pues como de satanizar la minería porque realmente es una actividad demasiado importante en la actualidad, de la cual dependen demasiadas actividades económicas, ¿cierto? No más con la minería sacamos combustibles, sacamos metales importantes para, digámoslo así, la construcción de computadores, de celulares, de satélites, de equipos de telecomunicaciones, para elementos de cocina, ¿cierto? Para cableados, ¿cierto? O sea, usamos la minería para todo, construir automóviles, motocicletas. Entonces somos muy dependientes de esa actividad, ¿cierto? Ahora pues lo importante es saber cómo se debería hacer esa actividad, cuáles las mejores formas de hacerlo para que mitiguen esa, digámoslo así, esos efectos sobre el medio ambiente, ¿cierto? Sin embargo, dentro de la minería legal y ilegal, pues vamos antes a mirar con las diferencias entre las dos. Pues la primera, la ilegal, nosotros vamos a hablar de aquellas actividades, ¿cierto? Que son extractivas, obviamente. Pueden ser de oro, pueden ser de plata, de cobre, otros metales, o de combustibles también, ¿cierto? En la cual no hay un permiso como tal del Estado. El Estado no ha dado una licencia, no hay autoridades vigilando, digámoslo así, la obra, no ha autorizado hacer una explotación en un lugar determinado. Es una actividad que no paga impuestos, ¿cierto? Entonces genera muchos daños, daños fiscales por un lado para el Estado y daños en los ecosistemas, porque estas personas llegan y talan zonas y empiezan a remover la tierra, a gastar agua, no hay un control sobre los residuos y químicos que quedan desactivados, entonces lo arrojan a los ríos. Entonces realmente es una actividad muy descontrolada, ¿cierto? En la cual pues son protagonistas, su gran mayoría pues grupos armados ilegales. Mientras tanto, en la legal nosotros vamos a tener en cuenta, ahora sí, pues todas aquellas actividades que cuentan con ese respaldo del Estado. Generalmente hay permisos para empresas, sobre todo multinacionales, que llegan al país, que tienen una intención de extraer oro, por ejemplo, de extraer carbón. Se pide esa licitación, el Estado, digámoslo así, da el permiso, ya después de hacer las exploraciones como tal, se busca sacar un recurso del suelo, se pagan unas regalías, ¿cierto? Pagan también pues esos impuestos, se genera también trabajo, empleo, entonces es una actividad más controlada, ¿cierto? De todas maneras, no por eso va a dejar de generar también esos impactos en el suelo, ¿sí? Sobre todo, nosotros cuando vamos a contar, voy a poner por aquí ejemplos de los casos que son como más nocivos para el medio ambiente, que es la megaminería, por un lado. Esa megaminería nosotros vamos digamos, a entenderla o a verla o a observarla cuando se sacan grandes cantidades de tierra en un espacio determinado, ¿cierto? Caso Colombia, el Cerrejón, ¿cierto? El Cerrejón es un ejemplo de esa megaminería. Sacan toneladas y toneladas de carbón, por ejemplo, carbón mineral, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que una vez se saca todo el recurso, pues toda esa tierra removida, todo ese espacio, pues simplemente queda un lugar estéril. No es una tierra que se pueda aprovechar luego para, por ejemplo, la agricultura, ¿cierto? Entonces eso es un problema que pues, afecta en gran medida al suelo. Y por otro lado hablamos del fracking también, que es otro elemento bastante problemático. ¿Qué significa fracking? O es una técnica de extracción que se hace mediante la fracturación de la roca, utilizando químicos, agua, arena, ¿cierto? A alta presión. Entonces yo por acá tenía como una imagen
No sé si se puede observar bien, pero digámoslo así, ese es como un ejemplo de cómo funciona el fracking. En ese proceso hablamos de un paso uno en el cual se introduce a presión millones de litros de una mezcla de agua, arena y químicos a través de una tubería de acero. Luego, ese líquido produce una fracturación de las rocas porosas liberando gases, ¿cierto? Luego, lo que se saca de allí es al hidrocarburo, se traslada hasta la superficie para su almacenamiento y posterior procesamiento, obviamente eso a través de tuberías. Se habla entonces de una perforación que se hace aproximadamente hasta 4 a 5 kilómetros bajo tierra y luego una extensión de 1.5 a 3 kilómetros de forma horizontal, ¿cierto? ¿Qué se ha hablado o cuáles son como de alguna forma esas implicaciones ambientales de esta actividad? Se habla entonces de problemas de sostenibilidad del agua, emisión de gases, contaminación acústica, contaminación de las fuentes de agua y sobre todo aguas subterráneas, contaminación atmosférica, ¿cierto? O sea que como tal tiene impactos en los ecosistemas. Hay lugares del mundo en que estas prácticas han sido prohibidas por lo que causan, ¿cierto? Los daños que causan, incluso a veces cuando ha estado debajo de fuentes de agua como lagunas, se liberan gases de metano a la atmósfera y es un asunto que incluso la gente puede sacar un encendedor y literalmente prender fuego encima del agua, ¿cierto? El caso Colombia, pues se ha buscado cómo llevar esta práctica, también pensando en que no tenemos pues muchas reservas de petróleo y por lo tanto entonces cómo vamos a mantener esa demanda interna de combustibles. También qué alternativas tenemos en otros campos, qué otras actividades económicas podemos desarrollar en el mediano plazo para sustituir de pronto esa dependencia del petróleo, evitar esta práctica, pero que a su vez el Estado o la economía del país pues pueda sostenerse, ¿cierto? Entonces también esos son como esos retos que se tienen en la actualidad que debemos pensar qué hacer, ¿sí? Entonces chicos, estas son como algunas de esas problemáticas medioambientales como más relevantes, ¿cierto? Como les digo, también es un reto para nosotros, para ustedes, pensar cada uno cómo puede aportar y dar su granito de arena para, digámoslo así, mantener, digámoslo así, un adecuado medio ambiente, ¿cierto? Medio ambiente sano. Entonces, dejando esto de lado, vamos entonces a mirar lo que es la sostenibilidad y de alguna forma cuáles son esas formas de energías renovables que se están haciendo en la actualidad. Entonces, frente a la sostenibilidad es un concepto, ¿cierto? Más que todo pues, económico que de todas maneras va a englobar la sociedad, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con la economía. Y particularmente es hacerse esa pregunta de qué y cómo podemos explotar los recursos naturales sin agotarlos. ¿Qué podemos hacer para que las generaciones futuras disfruten de, digámoslo así, los mismos recursos naturales que tenemos en la actualidad, ¿cierto? ¿Cómo podemos mantener un medio ambiente sano a futuro? ¿Sí? También pensando en cómo podemos dejar de lado el uso de los combustibles fósiles, ¿cierto? El caso del petróleo, el caso del carbón, que hoy día son unas fuentes energéticas bastante importantes, pero que generan una contaminación muy alta de la atmósfera, del aire y que tanto también eso contribuye con el calentamiento global, ¿cierto? El cambio climático, ¿sí? Incluso hoy en día también muchas empresas, incluso automotrices, se han estado dando pues, muchas reuniones internacionales en las cuales ya hay países que ya se han comprometido de aquí a 2035 dejar de lado los vehículos que funcionan con gasolina y empezar ya a crear de manera más masiva los vehículos y motocicletas que funcionan con energía eléctrica, con motores eléctricos, ¿cierto? Incluso una de esas empresas que se llegó a comprometer es Kawasaki, ¿cierto? Incluso hace poco creó un convenio con esta empresa Mazda, ¿cierto? Entre los dos están trabajando y ya incluso para 2035 ya se comprometieron que no iban a vender más vehículos que funcionen con gasolina, ¿cierto? O sea, ya vemos que ese futuro ya va cambiando, ¿cierto? Ya, digámoslo así, el objetivo va hacia el lado eléctrico, o sea, buscando fuentes y alternativas menos contaminantes, más amigables con el medio ambiente. Entonces también, pues en la actualidad nosotros contamos con otras formas de energías alternativas, pues que son importantes mencionar. Por un lado, entonces tenemos
la energía eólica, la que se aprovecha a partir del viento. Para eso se instalan entonces molinos, los cuales con el movimiento van generando y van acumulando energía. Hay lugares de la Tierra donde se puede aplicar la energía geotérmica, la cual aprovecha el calor que viene del interior de la Tierra, incluso especialmente pues de volcanes. Una zona que es característica o que utiliza mucho esta forma de energía es Islandia, ¿cierto? Aprovechando pues que está en una zona volcánica. Tenemos por otro lado la energía mareomotriz, que aprovecha el movimiento de las olas del mar también. En todos esos casos pues el movimiento del agua o el aire o el calor de la tierra, todo esto se va a transformar en energía. Y por último tenemos también la energía fotovoltaica, que pues, últimamente se ha impulsado mediante el uso de paneles solares, ¿cierto? Y por ejemplo, el caso de Colombia, pues nuestro país cuenta con los recursos, digámoslo así, naturales o los medios naturales para aprovechar todos esos tipos de energía. O sea, realmente podríamos hacerlo. Incluso la fotovoltaica, que nosotros estando en una zona tropical que gozamos de luz del sol durante todo el año, incluso en promedio 12 horas al día, entonces sería una excelente alternativa para nosotros empezar a meternos por acá, ¿cierto? Digámoslo así, que el reto sería ese tema del financiamiento, el tema tecnológico, cómo podríamos impulsar esto a gran escala, pero sí saber que tenemos las condiciones naturales para aprovecharlo en gran medida, ¿cierto? Entonces, esto era como lo que les quería compartir el día de hoy, chicos. Espero que les haya servido bastante, espero que haya también sido también como punto de reflexión de también cuál es nuestro compromiso con el medio ambiente, qué podemos también hacer a futuro, cuál puede ser nuestra contribución o granito de arena para que las cosas en el país y en el mundo mejoren. El día de hoy vamos a trabajar algunos ejercicios relacionados con el medio ambiente. Recordemos que el medio ambiente es todo aquello que nos rodea y dentro de las preguntas que maneja el ICFES vamos a tener diferentes situaciones, desde problemas cotidianos que involucran a las personas hasta problemas que tienen que ver con empresas, por ejemplo. Entonces vamos a ver los siguientes ejemplos a continuación. En este primer ejercicio vamos a ver una situación que dice de la siguiente manera. Un grupo de ciudadanos, vecinos de un relleno sanitario, es decir que acá vamos a tener que señalar, por ejemplo, que va a haber unos actores, los primeros van a ser los vecinos, son rellenos de un relleno sanitario, que han manifestado que debido a los malos olores y la contaminación, tenemos acá otro problema reseñado, existe un alto riesgo de enfermedades para los niños y adultos mayores, ¿cierto? O sea que tenemos un problema en el cual se están quejando por contaminación y por enfermedades, ¿cierto? Los afectados indican que todavía no se han terminado de limpiar el lugar donde ocurrió el derrumbe de más de 60.000 toneladas de basura, ¿cierto? O sea que tenemos que es un problema bastante complejo, lo que ha agudizado la situación. Sobre este hecho, un representante del relleno, tenemos otro actor, ya fuera de los vecinos que tenemos acá arriba reseñados, tenemos acá otro actor, un segundo actor que es un representante del relleno. Ahora vamos a ver qué es lo que dice. Él asegura que el tema del deslizamiento quedará completamente solucionado. Frente a la proliferación de moscos y roedores, afirma que se encuentran desarrollando un plan de fumigación cuyos resultados serán progresivos. ¿Cierto? Entonces nos dice que va a haber un plan de fumigación y que el problema queda solucionado, pero no da como datos específicos de cuándo ni de qué otras formas va a solucionar el problema, ¿cierto? Entre tanto, un funcionario de la alcaldía, tenemos otro actor, ¿cierto? Tenemos vecinos, representante, un funcionario de la alcaldía, resalta la voluntad por parte de los representantes del relleno para realizar los trámites correspondientes pese a los reiterados incumplimientos y declara que en caso de una protesta por parte de los vecinos será la fuerza pública, tenemos otro actor, la encargada de atender la situación, ¿cierto? Y por ejemplo acá habla de incumplimientos, por ejemplo, eso es algo que debemos también como tener en cuenta. Entonces tenemos la pregunta que va a decir de la siguiente manera. De acuerdo con la descripción anterior, entre quienes es probable que se dé un conflicto, ¿cierto? O sea que realmente aquí una cuestión que vamos a tener como que reseñar o algo que es de vital importancia es saber como los intereses o las posturas de los actores frente a ese problema, o sea, cuáles pueden estar a favor de una situación o cuáles pueden estar en contra. Entonces,
entre los actores que ya reseñamos podemos ver que de pronto entre los que están, digámoslo así, en el mismo lado o que, digámoslo así, representan el mismo interés, por ejemplo, podemos colocar aquí actores a favor. Nosotros tenemos entonces el funcionario, ¿cierto? Tenemos al funcionario, tenemos al representante, ¿sí?, de la empresa, y tenemos también a la fuerza pública, ¿cierto? Por un lado, estos son los actores que van a estar a favor, ¿cierto? Es decir, que entre estos va a ser imposible que se dé un problema, ¿cierto? En cambio, en contra, ¿cierto?, o quienes están quejándose por la situación, pues simplemente tenemos a los vecinos, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esta situación aquí, vamos a saber que dentro de las opciones de respuesta vamos a tener en cuenta a los vecinos. Con cualquiera de esos otros se puede presentar un problema, ¿cierto? Entonces, de manera inicial, nosotros acá podemos entonces empezar a hacer una cuestión de descarte, ¿cierto? Vamos a mirar antes las opciones, primero entre quienes nos dice que se puede dar un problema. Entonces, de manera inicial, nos dice que entre el grupo de ciudadanos y el funcionario de la alcaldía es posible que sea un problema, ¿cierto? Lo vamos a tener en cuenta. Entre la fuerza pública y el representante del relleno ya vimos que no, ¿cierto? Ya vimos que entre ellos no es tan factible que se vaya a dar una situación conflictiva. La opción C nos dice entre el grupo de ciudadanos y el representante del relleno, entonces vemos ya lo que hemos seleccionado que sí es posible, ¿cierto? Y entre el funcionario de la alcaldía y la fuerza pública, ¿cierto? Entonces ya vimos que entre ellos tampoco es posible, entonces también vamos a hacer, digámoslo así, el descarte. Entonces ya lo que sigue entre las opciones A y C va a ser como analizar las razones y frente a esa razón que nos da la opción, relacionarla con el problema y así como sacar una conclusión de acuerdo a lo que estamos observando. Entonces, en la opción A nos dice entre el grupo de ciudadanos y el funcionario de la alcaldía, porque este último propone medidas represivas para solucionar el problema. Entonces vamos a tener en cuenta que cuando habla de soluciones represivas está haciendo alusión a la fuerza pública, ¿cierto? Y que dijo que en caso de que haya un problema la va a enviar a que controle la situación. ¿Cuál es el inconveniente que vemos con esa opción? Que en sí la problemática es ambiental, ¿cierto? Es decir, que el problema no son los vecinos, el problema no es que los vecinos protesten o, digámoslo así, se manifiesten en las calles. Ese no es el problema es un problema ambiental que tiene que ver con contaminación, que tiene que ver con basura, ¿cierto? O sea, es decir, que enviar a la fuerza pública no va a ser la solución al problema ambiental que es el de fondo, ¿cierto? Es más una cuestión que va a ser una reacción contra una protesta o manifestación. En cambio, la opción C, nosotros vamos a tener que nos dice entre los ciudadanos y el representante del relleno, porque este último no presenta soluciones inmediatas a un problema de alto impacto, ¿cierto? Entonces vamos a ver que esta es la respuesta correcta, en el sentido de que, como vamos acá nuevamente, dice este representante dice que el tema va a quedar solucionado y que frente al tema de moscos y roedores se encuentra desarrollando un plan, ¿cierto? Desarrollando un plan, no está hablando de una cuestión inmediata y tampoco al inicio nos habla de tiempos, de plazos, ni de cosas concretas que va a hacer frente al tema, por ejemplo, del deslizamiento, ¿sí? Que es un problema de alto impacto en el sentido de que está afectando el derecho al medio ambiente de una comunidad y que a su vez ese derecho al medio ambiente está conexo al derecho a la salud, por ejemplo, y que está afectando a niños, adultos y a todos los que están alrededor, ¿sí? Entonces, este es uno de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y por esa razón entonces vamos a tener que la respuesta correcta va a ser la C, ¿sí? Entonces, ahora vamos para nuestro siguiente ejercicio, digámoslo así, que es una situación totalmente diferente a la primera, ¿sí? Esto nos va a trasladar ya a cuestiones que tienen que ver entre empresas y el Estado, por ejemplo. Entonces, este ejercicio dice de la siguiente manera: la institución encargada de otorgar licencias ambientales en el país entregó una licencia que le permite a una empresa realizar exploraciones mineras en una zona de reserva natural. 3 meses después, el gobierno nacional se opuso a dicha situación y revocó la licencia, amparado en el principio de prevención, ¿cierto? Es decir, que aquí vamos a tener un concepto importante que lo podemos pues, como reseñar, debido a las características de la región.
Poco tiempo después, la empresa interpuso una demanda contra el Estado colombiano. Según la Constitución Política de Colombia, en esta situación el gobierno nacional, ¿sí? Entonces, vemos ya un tipo de pregunta en la cual sí, es normal que ocurra en el país que se otorguen licencias ambientales a empresas extranjeras para hacer explotaciones, ¿cierto? Para eso a veces se hacen ciertos estudios. Pero resulta que a veces también hay órganos de control que son mucho más grandes que las corporaciones regionales, en las cuales también ese Estado puede intervenir. Entonces, cuando el Estado, en esta cuestión, se da cuenta que otorgar esa licencia en una zona de reserva natural, miren que también tenemos acá otra cuestión a tener en cuenta, es una reserva natural, o sea, es un espacio de alta importancia medioambiental. Por lo general estas cuestiones no se deben tocar, estos lugares no se deberían tocar, ¿cierto? Entonces, cuando se habla del principio de prevención, tenemos que ese principio aplica en toda situación en la cual el Estado, las autoridades se den cuenta que una actividad minera, ¿sí?, o extractiva va a generar unos impactos ambientales grandes. Entonces, cuando ellos notan esa situación, lo que se piensa o se espera es que actúen y remedien eso o lo echen para atrás, ¿sí? Entonces, ahora, de acuerdo a la Constitución Política, si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que es el artículo 79, nos dice que es un deber del Estado proteger el medio ambiente, o sea, es un mandato constitucional que el Estado debe proteger ese medio ambiente. Entonces, si ya tenemos lo que es el principio de prevención, tenemos que se aplica en una zona de reserva natural y tenemos que en esa situación va a mediar o va a entrar esa constitución política, entonces vamos a analizar entonces ese papel de ese gobierno nacional respecto a esa constitución y a ese problema dicho. Entonces, decimos, cometió una falta porque pone en riesgo las finanzas públicas del país, ¿cierto? Si ya tenemos que esa constitución nos dice un deber, entonces realmente esto no es que sea una falta, ¿cierto? No es una falta. ¿Pone en riesgo las finanzas públicas del país? Sí, pero como tal eso es un mandato, entonces nosotros podemos descartarlo. Mediante los intereses privados y la protección de la biodiversidad, como tal vemos que no medió porque no hizo una negociación como tal, como la empresa pues no lo menciona el contexto, y en ese sentido entonces también podemos descartarlo porque tampoco le ofreció, digámoslo así, otras medidas o otras posibilidades a esa empresa. Por otro lado, cumplió con la obligación de proteger el medio ambiente. Claro que sí, cierto, esta es una opción posible en el sentido de que ya hablamos de que estaba cumpliendo con un deber constitucional. En la opción D, erró porque expuso al país a una multimillonaria demanda. Entonces ya vemos que por la misma razón que está cumpliendo un deber, que como tal no cometió un error, aunque eso vaya a tener una consecuencia que tiene que ver con dinero. Entonces, viendo acá por medio del descarte o haciendo el análisis pues, de lo que tenemos aquí, vemos cómo entonces nuestra opción de respuesta correcta viene a ser la opción C, ¿cierto? Bueno, muchachos, entonces por aquí vamos a seguir con nuestro siguiente ejercicio con este tema del medio ambiente. Puede ser una situación que incluso recientemente se ha visto en el país o ha involucrado uno de los sitios pues como emblemas de Colombia, ese tema pues como lo es el páramo de Santurbán, ¿cierto? Y a lo que representan los páramos, porque de todas maneras nosotros debemos saber que esos lugares son muy importantes en el sentido de que producen agua. Hoy allí empiezan a nacer los ríos y por ejemplo en el caso de Colombia tenemos que, o por lo menos Colombia tiene alrededor de un 57-60% de los páramos de todo el mundo, lo que hace que nuestro país sea uno de los más ricos en agua, ¿cierto? Entonces vamos a leer la siguiente situación. Frente a la posibilidad de que empresas multinacionales desarrollen actividades de minería en el páramo de Santurbán, diferentes sectores de la sociedad han expresado su opinión. Por un lado, líderes ambientalistas, vamos a reseñar este actor que va a ser pues como importante, sostienen que las multinacionales solo buscan satisfacer sus intereses económicos y no les importa el ecosistema de páramo ni los millones de personas que necesitan el agua para subsistir. Es decir que en esta primera opción o lo que nos dicen estos líderes ambientalistas va a centrar todo en que a las empresas solo les importa lo económico, ¿cierto? Solo el hacer dinero. Mientras por otra parte un experto
en el tema, afirma que muchas personas no quieren que el país se dé cuenta de que existe una minería moderna, con sensibilidad social y comprometida con el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Entonces tenemos las posiciones de líderes ambientalistas y un experto en minería. Entonces, de alguna forma la pregunta lo que nos dice es la relación entre las posiciones expuestas es, o sea, es decir que vamos a analizar si lo que dicen esos dos actores que acabamos de leer, lo que ellos manifiestan frente al tema de la minería, si son opiniones que se pueden considerar iguales, similares, contrarias, ¿cierto? ¿En qué punto los podemos colocar? Si a favor del tema de la minería o si está en contra, ¿cierto? Entonces, en estos primeros que son los ambientalistas, los podemos ver que entonces están en contra de la minería, y el segundo que es el experto entonces está a favor. Entonces, teniendo ya esta cuestión pues señalada, entonces podemos mirar cómo en la opción A que nos dice de compatibilidad, pues la podemos descartar. Así igual la podemos leer de compatibilidad porque tanto el líder ambientalista como el experto afirman que las actividades mineras deben desarrollarse siguiendo los parámetros de protección ambiental, y vemos que realmente los líderes ambientalistas no tienen una posición como muy afín a lo que nos dice esa opción A. En la opción B dice de contradicción, porque el líder ambientalista denuncia el acoso económico, denuncia el costo económico de los procesos mineros, y el experto destaca el compromiso de las empresas mineras con la protección ambiental. Entonces vemos que esa opción puede ser posible y enseguida entonces vamos a analizarla. De incompatibilidad, ¿sí? Porque el experto señala que hay formas de minería que promueven el cuidado ambiental, y el líder ambientalista afirma que para la minería la riqueza está por encima de la naturaleza. Entonces vemos que también esa opción es posible. En tanto la D nos dice de afinidad, y entonces también otra vez podemos ya descartarla, como ya hemos dicho, son posiciones en contra. Entonces, de que haya afinidades que más o menos tienen la misma posición frente al tema, y no es así, ¿cierto? Entonces dice, porque tanto el experto como el líder ambientalista recalcan la necesidad de desarrollar actividades mineras que impulsen el desarrollo económico de las regiones. ¿Sí? Eso sería más una opinión, una opción más afín a lo que dice el experto, no tanto a lo que muestran o dicen los líderes ambientalistas. ¿Sí? Entonces ya entre la opción B y la C, entonces vamos a analizarlas, ¿cierto? Entonces en la primera, en la B, ¿por qué no podría ser? Porque nos dice que se habla de un coste económico, ¿cierto? Que es que da a entender como que si los líderes ambientalistas están en contra de la minería porque es muy costosa realizarla, y realmente no es así. ¿Sí? La segunda, el experto dice que el compromiso de las empresas mineras con la protección ambiental, en parte eso es verdad, pero lo primero que nos habla de que es que no se debería realizar porque hay un coste económico muy alto, no es así, ¿cierto? Más nos dice que a las empresas mineras no les interesa tanto la protección del medio ambiente como la generación de riqueza, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo esta la podemos descartar, y entonces tenemos cómo esta opción C se nos ajusta mucho más a las posiciones que se ven anteriormente. En la primera, decir que el experto afirma que sí es posible hacer minería con sensibilidad o comprometida con el medio ambiente, y que el líder ambientalista afirma que para la minería o para las empresas generar riqueza es más importante que proteger la naturaleza. Entonces en ese sentido nosotros podemos ver cómo esta entonces es nuestra opción correcta, ¿cierto? Bueno, y ya por último, chicos, pues tenemos un último ejercicio, ¿cierto? Dentro de estas actividades tienen que ver con el medio ambiente. Vamos a leer entonces cómo dice el ejercicio, que es de la siguiente manera. De la actividad minera es mucho lo que se cuestiona, debido a los efectos secundarios que dicha actividad trae consigo en perjuicio del medio ambiente. La solución, según expertos, es hacer uso de la tecnología. Tenemos acá entonces un concepto que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? El uso de la tecnología que permita un equilibrio en los procesos de extracción de minerales, ¿cierto? Nos habla de la tecnología que genera equilibrios en esos procesos de extracción, ¿cierto? Con conciencia de lo que el medio ambiente significa para la vida, ¿cierto? O sea, por sentado que la tecnología puede entonces tener un impacto positivo frente al ecosistema o los recursos naturales. Luego tenemos, es importante una regulación ambiental. Recuerden que cuando hablamos de regulación estamos hablando de leyes, estamos hablando de normas,
que concilie los intereses productivos, ¿sí?, con las necesidades de protección. Que, como lo menciona un ingeniero, es difícil encontrar algún sector de la economía que no utilice en forma habitual algún producto obtenido de un mineral, ¿cierto? Y eso es demasiado cierto, porque cualquier sector de la economía que nosotros analicemos, por decir el tema de la industria automotriz, por ejemplo, se van a usar minerales, ¿cierto? En el campo de la telefonía celular se van a usar minerales, en el campo de las telecomunicaciones también, ¿cierto? Muchos campos de la economía que nosotros analicemos se va a usar algún tipo de mineral, es decir que la minería de alguna forma es necesaria para realizar esos procesos. Ya lo que aquí se llama la atención es como de qué manera se va a realizar, de qué forma se pueden conciliar el asunto de que una empresa pueda extraer recursos naturales, pero que a la vez no vaya a destruir el medio ambiente, ¿sí? Entonces, en esa situación o frente a esa necesidad, entonces por eso el contexto señala la participación como tal de la tecnología y el tema de la regulación, cómo esos dos elementos pueden ser importantes dentro del equilibrio o dentro de la protección medioambiental. Entonces, la pregunta nos dice de la siguiente manera: de acuerdo con lo anterior, ¿es posible inferir que la tecnología y las regulaciones pueden influir en la relación que tienen las empresas con el medio ambiente? Entonces, reseñando lo que tenemos o lo que hemos dicho anteriormente, vamos entonces a empezar a descartar. Entonces va a decir, sí, porque las empresas le dan mayor valor a la conservación de los ecosistemas que a las ganancias económicas. Entonces vemos que la respuesta puede ser que sí, ¿cierto? Pero la razón no es que se manifieste de esa forma en el contexto, no hay una relación directa que diga que las empresas como tal sí le dan mayor importancia a ganar que a proteger al medio ambiente, ¿cierto? Vamos a tenerla por ahí. No, porque la tecnología genera cambios imperceptibles en la manera en cómo se explotan los recursos minerales. Entonces, esta la podemos descartar porque ya aquí nos habla de que esto permite un equilibrio en la forma o los cambios en los procesos de extracción de minerales, es decir, que sí hace unos cambios notables frente a la manera en que las empresas actúan, ¿sí? Sí, porque el cuidado de los recursos naturales depende de la coexistencia humana con el entorno a largo plazo, ¿cierto? Vemos que esa también es posible. Y en la D dice no, porque las empresas requieren de recursos naturales para crear y fabricar sus productos, ¿sí? Esta la podemos descartar porque si bien las empresas sí requieren recursos naturales, miren que es importante el tema de la regulación, porque de no hacerlo, pues a futuro esos recursos naturales se van a agotar y en ese sentido entonces también la producción de las empresas se va a ver afectada, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver que entre esa opción A y C, la que de pronto muestra una mayor relación frente a ese papel de la tecnología y el papel de la regulación ambiental, puede ser entonces más esta opción C, pensando en un asunto de conservación y de protección de los recursos naturales a largo plazo, incluso si nosotros quisiéramos relacionarlo con el tema, por ejemplo, de la economía sostenible, que es lo que se está manejando hoy en día. Es como tratar de crear esa armonía entre la economía, el medio ambiente, los ecosistemas y la sociedad o el consumo que se hace de los mismos.
amigos, esto era pues lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que les sea de bastante ayuda y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.